Preparado, listo, ya. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de planificación familiar. Bueno, todos también conocen, yo soy Valdés María Florencia y soy presidenta del tercer año de esta residencia. Siguiente, por favor. Los objetivos de la clase son describir la planificación familiar y su importancia, describir los métodos anticonceptivos, la, tanto su clasificación, características de cada uno, formas de uso, la efectividad y los efectos secundarios. Todo esto pensando siempre en que nosotros adquiramos todos estos conocimientos para poder asesorar bien a nuestras pacientes. Siguiente. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué es la planificación familiar. La planificación familiar permite a las personas tener el número de hijos que desean y determinar el intervalo entre embarazos. Se logra mediante la aplicación de los métodos anticonceptivos y el tratamiento de la esterilidad. Siguiente. Todo esto es importante y aporta beneficios, los cuales son prevención de los riesgos para la salud relacionada con el embarazo en las mujeres, reducción de la mortalidad infantil, la prevención del VIH y el SIDA, poder de decisión y una mejor educación, disminución del embarazo de adolescentes y menor crecimiento de la población. Siguiente. Hablando de qué son los métodos anticonceptivos, son todos aquellos capaces de evitar o reducir las posibilidades de un embarazo. Se pueden utilizar desde la primera relación sexual y durante toda la vida fértil de la persona. Todas las personas con capacidad de gestar tienen derecho a recibir asesoramiento y métodos anticonceptivos. Si no tienen interés si no tienen intención de tener un embarazo. Siguiente. La clasificación de los MAC. Según su mecanismo de acción, los métodos anticonceptivos se pueden clasificar entre barreras, los hormonales, que dentro de hormonales tenemos orales, inyectables, dérmicos, subdérmicos, vaginales e intrauterinos. Los métodos intrauterinos, la anticoncepción quirúrgica y los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad. Siguiente. La clase es bastante larga, así que voy a ir pasando más rápido lo que sea un poco menos importante, digamos, y me voy a centrar más digamos, yo busqué y pensé cuáles son las preguntas más frecuentes de nuestras pacientes con respecto de nuestros pacientes a los métodos anticonceptivos, entonces me voy a explayar más por ahí en algunos puntos. Bueno, después, hay información que necesitamos saber y que los pacientes necesitan saber para elegir el MAC que más se adapte a su situación y a sus gustos. Los médicos deberíamos compartir la información sobre cómo funciona el método, clarificar cuál es la eficacia, transmitir cuál es el uso correcto, cómo se usa y qué implica, o sea, qué esfuerzos implica eh, realizar un buen uso de esto. Explicar cuáles son los efectos secundarios comunes y qué puede hacerse ante su aparición. Eso es muy común que nuestros pacientes pregunten. Dar cuenta de los riesgos y beneficios para la salud inherentes al método y clarificar cuáles son los signos, dar pautas, decirle a nuestros pacientes cuándo tienen que consultar y ante qué situaciones. Siguiente. Vamos a empezar con los métodos. Los métodos de barrera sí, son los que impiden el acceso de los espermatozoides al útero. Para una buena eficacia requieren de su uso correcto. Se necesita motivación para su uso. Prácticamente no tienen contraindicaciones y algunos son muy efectivos en la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el HIV. Siguiente.
Con respecto al preservativo peniano, bueno, sabemos que protege tanto como de los embarazos no deseados y de las infecciones de transmisión sexual. Es para sostener una buena eficacia anticonceptiva y preventiva requiere del uso correcto en cada acto sexual desde el principio del acto. Requiere de alta motivación para su uso correcto, ya que generalmente debe interrumpirse el acto sexual para su colocación. Es muy accesible y de bajo costo, no tiene efectos secundarios y puede usarse luego del parto y durante la lactancia. Siguiente. Bueno, ahí en esa filmina les puse una imagen del correcto, de la correcta colocación del preservativo peniano. Siguiente. En cuanto a la eficacia anticonceptiva, cuando se usa de forma correcta, las tasas de embarazo son bajas, 2 embarazos cada 100 mujeres por año. Su efectividad para prevenir una infección de transmisión sexual ronda el 95%. Como método anticonceptivo llega al 97% cuando se usa correctamente. Siguiente. Con respecto al preservativo vaginal, protege contra las enfermedades de transmisión sexual, pero solo las prácticas de sexo vaginal. Es un método controlado por la mujer y en general por toda persona con vagina. Es de un solo uso y en cada relación sexual. No interrumpe la espontaneidad de la relación, ya que se puede colocar momentos antes. No requiere prescripción médica, no es de látex, que bueno, el preservativo peniano sí es de látex y hay personas que son alérgicas al látex. Se puede utilizar cualquier tipo de lubricante, puede requerir, eso sí, algún tipo de práctica, o sea, tener práctica para su colocación correcta, eh, y es de mayor costo que el preservativo peniano. Siguiente. Bueno, esta es también vemos una imagen de la colocación del preservativo y eh, depende de, de la colocación correcta. Con el uso correcto, las tasas de embarazo son de 5 embarazos por cada 100 mujeres por año. Siguiente. Ahora hablamos un poquito del diafragma vaginal. Se usa también en cada relación sexual, no provoca efectos secundarios, puede ser controlado por la mujer o por la persona con vagina. Al ser colocados antes del juego sexual, no interrumpe la relación. Hay que tomar las medidas para su selección adecuada y requiere adiestramiento para su correcta colocación. Hay distintas medidas. Es necesaria la motivación para su uso eficaz. Se debe combinar con el uso de espermicidas. No es descartable, o sea, siempre se puede usar el mismo. Algunas personas podrían tener dificultades, que tengan la motricidad alterada, podrían tener dificultades para colocárselo porque es más compleja la colocación. Y bueno, y no protege de las enfermedades de transmisión. Sí. Si hablamos de la eficacia anticonceptiva, con el uso correcto, 6 embarazos por cada 100 mujeres por año. Siguiente. Métodos hormonales combinados. Están compuestos por hormonas, generalmente son estrógeno y progesterona. Altamente eficaces en la prevención del embarazo, la fertilidad se recupera inmediatamente cuando se suspenden. La OMS recomienda realizar, y esto me pareció interesante porque me recomienda realizar una historia clínica y tomar la tensión arterial antes de iniciar su uso. No es necesario ningún estudio adicional de rutina. Decía que era preferible no demorar el inicio de los anticonceptivos por realizar estudios. O sea, que sí se podían pedir, solicitar algunos estudios, digamos, pero más como para aprovechar esa oportunidad de que la paciente se acerca a la consulta, más que por una causa de que
los estudios puedan hacer que le demos o no el método anticonceptivo. Lo que sí hay que hacer es tomar la presión arterial y, como voy a nombrar más adelante, hay que hacer ese control de presión arterial cada año. Disminuyen el sangrado y el dolor asociado a la menstruación, no protegen contra las enfermedades de transmisión sexual, están contraindicados ante riesgo elevado de tromboflebitis y o tromboembolia en personas con inmovilidad prolongada. Se recomienda una consulta anual de seguimiento que incluya control de la TA, como ya les había mencionado. Siguiente. Dentro de los anticonceptivos combinados tenemos los orales, los más comunes que solemos manejar. Los anticonceptivos orales combinados, bueno, son de administración oral, se toman una vez por día, son muy eficaces, lo cual con la toma correcta. Es habitual que en el comienzo se observen irregularidades en el sangrado. La presentación, perdón, las presentaciones disponibles actualmente usan derivados de estrógeno y progesterona a bajas dosis. Pueden entregarse varios blisters de manera segura y se recomienda una visita anual de seguimiento que incluya siempre la toma de la tensión arterial. Siguiente. Las presentaciones varían según la combinación de los derivados del estrógeno y la progesterona. De acuerdo a las dosis de hormonas que contienen los comprimidos, en un ciclo se los puede clasificar en monofásicos, que son todos los comprimidos tienen igual dosis de estrógeno y progesterona. Los trifásicos, que no es la misma la concentración en todos los comprimidos, sino que tienen tres combinaciones diferentes. Generalmente se identifican por los colores de los comprimidos y las dosis de estrógeno puede ser similar en todos los comprimidos o puede ir aumentando levemente hacia la mitad del ciclo, mientras que las de gestágeno, o sea, los de progesterona, aumentan en forma progresiva y es un poquito más elevada en los últimos 7 comprimidos. Siguiente. Y la otra combinación son los cuatrifásicos o multifásicos, donde las dosis de estrógeno son decrecientes y las de progestágeno son crecientes. Bueno, y ahí yo hice la aclaración, bueno, de que en esta clase nos vamos a basar en los monofásicos, que son los más comunes, los más frecuentes para nosotros al menos, y que no varía mucho, en las otras formas, no varía mucho de lo que les voy a hablar a continuación. Siguiente. Bueno, la presentación de los anticonceptivos orales combinados puede ser en 21 comprimidos, que son todos comprimidos activos, y o de 28 comprimidos en dos opciones, que sean 21 comprimidos activos y 7 inactivos, o 24 activos y 4 inactivos. La eficacia anticonceptiva es de menos de un embarazo cada 100 mujeres que utilizan anticonceptivos orales en el correr del primer año. Luego de suspender, y ahí hay varios tips que quise resaltar. Uno es que luego de suspender la toma de las pastillas anticonceptivas, la fertilidad se recupera inmediatamente. Y no hay aumento de la fertilidad cuando se suspende la toma, que es un mito que generalmente las pacientes tienen. Siguiente. El modo de la toma de los anticonceptivos, muy, muy, muy importante. Los anticonceptivos orales combinados se toman dependiendo de si el blister es de 21 o de 28. De 21 se toma todos los días a la misma hora. Cuando finaliza el blister, 7 días descansa la paciente, al 8º día comienza la nueva caja. Si no se comienza el nuevo blister en el 8º día,
debe considerarse como el olvido de la primera semana. Después ya les voy a explicar cómo es el olvido según las semanas, cómo paliamos el olvido de la toma en las diferentes semanas. Y cuando es de 28 comprimidos, ya sea en las combinaciones 24-4 o 21-7, es lo mismo, un comprimido por día a la misma hora, nada más que aquí no se hacen los descansos. Al terminar una caja, se empieza otra. Es importante siempre respetar la hora de la toma. Y otra cosa es que durante los 7 días de la toma, aclararle a las pacientes que la eficacia anticonceptiva se mantiene siempre y cuando los últimos 7 comprimidos activos de la hayan sido tomados en los días que deben ser los días que ha habido olvido. Siguiente. Escucho entrecortado yo. Hola, hola, ¿me escuchas? ¿Se me escucha Ahora ahí? sí, ahora Se sí. escucha, a veces se entrecorta nomás. Bueno, ¿sigo? Sigo. Bueno, no es necesario, si bien se puede empezar la toma en cualquier parte del ciclo, siempre se recomienda que sea el primer día del ciclo menstrual, ya que con descartamos el embarazo generalmente y eh, se puede el anticonceptivo en Florencia, tu audio se realidad. escucha de todo entrecortado. Y durante los primeros 7 días de la toma. Sí. Hola, 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 hola. ¿Se me escucha ahí Ahí se te Sí, escucha. corrido o no? Sí, ahí sí, sí. ¿Quieren que vuelva a repetir o sigo nomás? No, vamos acompañando con la lectura. Ok, Hasta ahora se entendió. dale nomás. ¿se entendió? ¿Se entendió? Sí, Bueno. sí. Sí. Bueno, sigo entonces. Siguiente. Acá les quise mostrar, digamos, cómo haríamos para reemplazar el anticonceptivo oral combinado por otro, con otra composición o dosis. O sea, si vamos a hacer, siempre tenemos que mirar la dosis del estrógeno. Si vamos a reemplazar el que venía tomando la paciente por un anticonceptivo que tenga una menor dosis de estrógeno, lo deberíamos hacer de la siguiente manera. Iniciar la toma de las nuevas pastillas al día siguiente de la toma del último comprimido activo. En el caso de, por ejemplo, de 21-7, no haríamos los 7, a los 21, a los siguientes días iniciamos el anticonceptivo. Es probable, eso sí, hay que avisarle a la paciente que durante ese ciclo no haya sangrado, porque nosotros continuamos con los activos. Recordemos que generalmente el sangrado ocurre durante la toma de los comprimidos inactivos. Si se pasa, en el caso de que el anticonceptivo al cual nos vamos a cambiar sea de mayor dosis de estrógeno o con otra composición, pero de igual dosis de estrógeno, se continúa como si se tratara del mismo anticonceptivo que se venía tomando. Se hace el descanso en el caso del 21-7 o se empieza otra caja cuando terminábamos la anterior que habíamos dicho de los comprimidos de 28. De los blisters de 28 comprimidos, perdón. Muy bien. Cuando vamos a reemplazar los anticonceptivos combinales orales combinados por ejemplo, anticonceptivos orales de solo progesterona, que sería el caso del desogestrel o de la mini píldora, o por inyectables o por implantes subdérmicos, se deben iniciar al día siguiente de la toma del último comprimido activo del anticonceptivo. Es probable, hay que repetirle, es probable que no haya sangrado,
y no es necesario usar otro método de respaldo. Cuando vamos a reemplazar los anticonceptivos, los ACO, por DIU, se puede colocar el DIU inmediatamente. No se necesita esperar sangrado. Se recomienda usar preservativo u otro método, eso sí, hasta que uno verifique la correcta colocación del DIU. En ese caso sí necesita un método de respaldo. Siguiente. ¿Qué hacemos cuando paciente consulta por olvido de la toma? Si el olvido es de un comprimido, siempre se toma la pastilla olvidada lo antes posible. Y se continúa la siguiente en el horario habitual. Nosotros habíamos leído que era en los anticonceptivos combinados orales, es de 12 horas el tiempo que podemos esperar como para tomar que el olvido fue de una sola píldora. Ahora, si pasaron más de 12 horas, se toma como el olvido de 2 comprimidos, que es de lo que voy a hablar a continuación. La eficacia anticonceptiva en este caso sí puede estar disminuida, y ahí deberemos considerar en qué semana fue el olvido. Siempre lo que se le aconseja es, ni bien nos acordamos, tomamos la pastilla olvidada. Y ahí tenemos que ver en qué semana estamos para tomar los siguientes recaudos. El riesgo de embarazo aumenta con el número de comprimidos olvidados y es mayor en la primera semana. Siguiente. Y acá están estos bellos cuadritos donde nos explica qué hacemos en cada situación, digamos, en cuanto si es, en qué semana del ciclo estamos y coincidente con algunas situaciones particulares. Bueno, si el olvido de 2 comprimidos o más fue en la primera semana y tuvo relaciones sin protección en los últimos 5 a 7 días, el paciente debería usar anticonceptivos de emergencia. Deberá tomar la pastilla olvidada, eso siempre, lo antes posible, y agregar un método de respaldo durante los siguientes 7 días. Cuando el olvido fue en la primera semana y no tuvo relaciones, deberemos hacer todo lo anterior que habíamos nombrado sin usar el método anticonceptivo de emergencia. O sea, se le dice a la paciente, toma tus pastillas, seguí con las tomas habituales, pero durante 7 días te cuidas con otro método. Siguiente. Si el olvido fue en la segunda semana, deberemos hacer otra vez lo mismo. Tomar la pastilla olvidada y usar preservativo los siguientes 7 días. Preservativo, un método, digamos, un método de barrera, un método adicional. La tercera semana, si el olvido fue en la tercera semana, para los envases con 21 comprimidos, deberemos tomar la pastilla olvidada, iniciar otro envase al día siguiente, sin hacer la semana de no toma. O sea, vamos a iniciar la nueva caja sin hacer el descanso. Vamos a aclararle que no va a tener sangrado en la fecha esperada probablemente, pero sí que puede haber manchado sangrado en el transcurso de la toma del segundo envase. Y agregar un método de respaldo durante 7 días. O sea, lo que se repite en todo esto es siempre el método de respaldo 7 días después del olvido. ¿Sí? Siguiente. Para los olvidos de 2 comprimidos o más durante la tercera semana y envases de 28 comprimidos, lo que vamos a hacer es no tomar los comprimidos inactivos e iniciar el envase al día siguiente. Así como hacíamos en el de 21, que no hacíamos descanso y empezábamos la nueva caja, en esta no tomamos los inactivos y empezamos una nueva caja. Y agregamos un método de respaldo durante 7 días. Y bueno, cuando el olvido fue en la cuarta semana, en el caso de tener un blister con 28 comprimidos, son los comprimidos inactivos.
Y ahí, bueno, no tenemos ningún problema porque son comprimidos inactivos y habíamos dicho que la eficacia se mantenía durante estos comprimidos gracias a la buena toma de los comprimidos anteriores. Siguiente. ¿Se me escucha bien? Sí, Bien. Ahí faltó una, José, una anterior. Eso. ¿Qué hacer frente a vómitos y diarrea? Todo esto que estoy hablando de los anticonceptivos orales combinados, estaría bueno que le digamos a nuestros pacientes cuando vienen a la consulta y eligen este método, porque hay muchas veces que nosotros damos como por entendido, sí, toma uno todos los días a la misma hora. Y hay situaciones particulares en las que se pierden estas tomas y perdemos eficacia anticonceptiva. Bueno, ¿qué hacer frente a vómitos y diarrea? En cuanto a los vómitos, si fue dentro de las 4 horas posteriores a la toma de una píldora, debe tomarse otra pastilla lo antes posible y luego continuar con la toma diaria. En el caso de la diarrea, se debe usar un método adicional durante los síntomas y durante los siguientes 7 días a que terminen los síntomas. O sea, si estuvo 4 días con diarrea, 4 días otros métodos, además de la toma de las pastillas, y 7 días más usar otro método. Si dura más que las pastillas con hormonas, omitir la semana de no toma y comenzar una caja nueva. Seguimiento de los pacientes que toman estos anticonceptivos, una vez al año, toma de TA, y al menos que el paciente presente alguna condición clínica que requiera que le hagamos un seguimiento más a menor plazo. Bien. Hablamos de anticonceptivos combinados inyectables. Se aplican de forma intramuscular una vez al mes en la misma fecha. La aplicación puede retrasarse o adelantarse hasta 3 días, pero siempre recomendamos que sea el mismo día del mes, todos los meses. Tiene alta eficacia anticonceptiva, puede y en la mayoría produce cambios en el patrón del sangrado, y esto es algo por lo que las pacientes siempre consultan. Generalmente al inicio del método el sangrado es irregular o prolongado. Con la continuación generalmente tienden a la menorrea o la disminución del sangrado. En la consulta pueden entregarse ampollas de anticonceptivos con seguridad, o sea, varias ampollas para los siguientes meses con seguridad. Y se recomienda una consulta anual de seguimiento después de comenzar a usar este método. Siguiente. Existen 2 combinaciones posibles según el tiempo de acción del derivado estrogénico y el progestágeno. En nuestro medio ya no se usa el segundo que les voy a nombrar. El primero es estrógeno de acción breve más gestágeno de acción prolongada. Hay 2 presentaciones, la mesigina, que es valerato de estradiol, 5 miligramos más enantato de noresisterona, de 50 miligramos. Y el cipionato de estradiol, 5 miligramos más acetato de medroxiprogesterona, 25 miligramos, que es el ciclofem. Luego tenemos los estrógenos de acción prolongada y gestágenos de acción breve. Antes fueron de uso muy extendido, pero debido a que tienen una mayor dosis de estrógeno y producen más alteraciones del sangrado, se sacaron. Estos eran los que se aplicaban entre el 7º y 10º día del ciclo. Siguiente. La eficacia del anticonceptivo inyectable es de menos de un embarazo cada 100 personas en el primer año. Y se recupera la fertilidad inmediatamente luego de que se deja de aplicar. Bien. Bueno, la aplicación ya hablamos, que es intramuscular cada 30 días. El cambio de método, cuando queremos cambiar por cualquier método, se debe comenzar el nuevo método cuando corresponde, en la fecha que correspondía que se aplique el inyectable, digamos.
y no hay necesidad de método de respaldo, excepto el DIU, por las cuestiones de que esté bien colocado. Bien. El retraso en la aplicación se considera cuando fue a mayor de 7 días y ahí se debe usar método de respaldo. Es importante conversar sobre los posibles efectos secundarios, que pueden ser cambios en los patrones de sangrado en los primeros 3 meses y al año amenorrea o sangrado infrecuente, el aumento de peso, cefalea, mareo y más tal. Bien. Parche transdérmico. El parche transdérmico posee hormonas, o sea, combinadas también, entra dentro de la clasificación de anticonceptivos combinados. El parche transdérmico es un plástico pequeño, de 4 centímetros por 4 centímetros aproximadamente, delgado, flexible, que se usa adherido a la piel. Libera diariamente 20 microgramos de etiliestradiol y 150 de norelgestromin. Actúa al inhibir la ovulación de manera altamente efectiva. No protege contra las infecciones de transmisión sexual. Presenta las mismas recomendaciones para su uso que los anticonceptivos orales combinados. Se recomienda una consulta anual, que incluya toma de la presión, y no se entrega en forma gratuita. O sea, esto de, ni las obras sociales ni las prepagadas, o sea, debe comprar el paciente. Sí. En cuanto al modo de administración, es un parche por semana. El mismo día de la semana se cambian, trae 3 parches y hay una semana que es de descanso, no se usa parche. La ventaja de este método anticonceptivo es que evita la absorción gastrointestinal, evita el primer paso del metabolismo hepático, mejora la adherencia, tiene un margen de seguridad de 2 días, y las desventajas es que no previene las enfermedades de transmisión sexual y las tasas de embarazo pueden ser un poco más elevadas en pacientes que pesen más de 90 kilos. Bien. En cuanto a los anillos vaginales, es un anillo flexible, transparente, de 50 milímetros de diámetro externo y 4 milímetros de diámetro de corte. Está realizado en un copolímero de acetato de viniletileno. Está libre de látex. Libera por día 0,015 de etiliestradiol y 0,120 miligramos de etonogestrel. Inhibe la ovulación de manera efectiva, no protege contra la enfermedad sexual. Se recomienda una consulta anual de seguimiento después de comenzar a usar este método y no se entrega de forma gratuita. Bien. Ahora vamos a hablar de los métodos hormonales. Habíamos hablado de todos los combinados. Ahora solo de progestágeno. Estas pueden utilizarse durante la lactancia, no afectan la composición y el volumen de la leche materna, presentan alta efectividad durante y fuera de la lactancia. En general puede ser usado por las personas que tienen contraindicaciones de recibir estrógeno. Es frecuente observar cambios en el sangrado y si está embarazada la persona que está tomando estos anticonceptivos, no afectan el curso del embarazo. Bien. Si eso llegara a pasar, no es la idea. En cuanto a la clasificación por mecanismos de acción y vías de administración, bueno, lo clasificamos en los no ovulatorios y no anovulatorios y los anovulatorios. Los no anovulatorios por vía oral tenemos los comprimidos de levonorgestrel de 0,03 miligramos, también llamado mini píldora, y los de linestrenol de 0,5. En cuanto a los anovulatorios, tenemos por vía oral
desogestrel 0,075, inyectable trimestral, que es el acetato de medroxiprogesterona de 150, y los implantes subdérmicos, que el que tenemos nosotros disponible es el de etonogestrel 68 miligramos. Otras formas también de anticonceptivos de progestágeno son la anticoncepción hormonal de emergencia y los dispositivos intrauterinos de levonorgestrel. Acá un cuadrito comparativo sobre entre las minipíldoras, ya recordemos que son no anovulatorias, y el desogestel, que sí es anovulatorio. Mecanismo de acción: en la minipíldora, alteración del moco cervical, y del desogestel, anovulación y alteración del moco cervical. Margen de seguridad anticonceptiva de minipíldora 3 horas, desogestrel 12 horas. Inicio del efecto anticonceptivo: la minipíldora inicia su efecto anticonceptivo a las 48 horas de empezar la toma, mientras que el desogestrel tiene que haber pasado 7 días. Bien. Tienen alta eficacia anticonceptiva. En cuanto al desogestrel, al producir anovulación y brindar un margen más amplio de seguridad, que es de 12 horas, tiene una eficacia anticonceptiva muy alta durante la lactancia y fuera de ella. En tanto, la minipíldora tiene más eficacia cuando se toma durante la lactancia exclusiva, ya que no es anovulatoria. Recordemos que solo altera el moco cervical. La suma del efecto que produce sobre el moco cervical y la suma sumado a la lactancia, que produce anovulación en la mayoría de los casos, hace que sea efectivo durante la lactancia. Para esto tenemos que recordar algunas cositas y condiciones importantes que tiene que estar cumpliendo de amamantamiento para que el uso de la minipíldora sea efectivo. Entonces, a esta paciente que está usando minipíldora le tenemos que preguntar la siguiente: la frecuencia con la que amamanta debe ser 10 veces cortas o 6 largas en 24 horas. Esto es importante porque recordemos que a veces tenemos mamás que trabajan mucho tiempo fuera de su casa y no llegan a 10 veces cortas ni a 6 veces largas. No reemplaza la lactancia con otros alimentos, los cuales no deben superar el 10% del total ingerido por el bebé. La lactancia debe ser diurna y nocturna. Hay mamás que están fuera de su casa todo el día y solamente le dan nocturna. Se considera que se descontinúa la lactancia cuando pasa un intervalo de 10 horas o intervalos frecuentes de más de 6 horas entre los amamantamientos. Si se toma fuera de la lactancia, hablando de la minipíldora, o la misma deja de ser exclusiva, puede producirse la ovulación y el comienzo del sangrado menstrual. En este caso, la minipíldora es efectiva por su acción sobre el moco cervical. Su eficacia puede disminuir si no se toma adecuadamente la pastilla, ya que la impenetrabilidad del moco se pierde. Cuando la mamá está dejando de dar de mamar, no sé si dejando, pero cuando las mamás ya son más infrecuentes y el niño empieza con la alimentación complementaria, muchas veces hay que tener en cuenta todos estos puntos para determinar si seguimos con la minipíldora. Porque si la mamá por ahí es un poco olvidadiza y dice, vale, va a pasar las 3 horas, porque se le va a pasar, le puede pasar más de 3 horas y no se acuerda, muy probablemente debemos pensar en cambiar por otro método, si queremos evitar el embarazo. No entiendo, Doc, la pregunta. No, que el levonorgestrel es bueno siempre y cuando sea la madre no esté menstruando y tenga una lactancia materna exclusiva. Estas Sí. cosas son las que tenemos que preguntar, porque si no, como vos muy bien dijiste, disminuye la efectividad. Sí. De la minipíldora, digamos.
Exacto. El del levonorgestrel 0,003. Muy bien. ¿Digo dos? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, los anticonceptivos de solo progesterona son una alternativa importante y confiable para mujeres que desean anticoncepción oral y se encuentran amamantando o que presentan contraindicación de usar estrógenos, ya lo habíamos dicho. El modo de la toma de estos anticonceptivos es todos los días, a la misma hora, al terminar un envase, ya sea de 28 comprimidos o de 35, se comienza uno nuevo. Para cambiar de método, debe pasar de uno a otro sin interrupción. Sí, el anticonceptivo oral que se venía usando es la mini píldora. Durante los primeros 7 días es necesario utilizar un método anticonceptivo de reserva. En cuanto al olvido de la toma de la mini píldora, se debe considerar si el olvido fue mayor a 3 horas y si es de Sogestell, si fue mayor a 12 horas. Eso es lo que hablábamos del margen de seguridad de ambos. Siguiente. Hablamos del inyectable trimestral. Ahora vi en varias pacientes que vinieron del hospital que ya le colocan el trimestral, sobre todo por el tema de la pandemia, porque se complica para buscar los métodos anticonceptivos y demás, se la colocan. Puede ser utilizado durante la lactancia, como fuera ella, ya como hablamos. Puede usarse en los casos que hay contraindicación de recibir estrógenos porque no tiene estrógenos. Y puede observarse irregularidades en el sangrado en los primeros meses e incluso amenorrea. Y el modo de administración es una vez cada 3 meses, intramuscular. En cuanto a la eficacia, depende de la regularidad con la que es aplicada la inyección, con el uso correcto, menos de un embarazo cada 100 mujeres en el primer año de uso. En cuanto a la recuperación de la fertilidad, esto me pareció interesante. Generalmente hay una demora de la recuperación de la fertilidad que suele ser de algunos meses, exacto, 9 meses. Y nada más, eso, siguiente. Está demostrado que hay una leve pérdida de la densidad mineral ósea que se recupera cuando se discontinúa el método. Por esto es que no está muy recomendado su uso en menores de 18 años. Recordemos que estas personas todavía no completaron el pico de masa ósea. Entonces, para estas menores de 18 debe ser considerado otros métodos. Y también así para las mujeres mayores de 50 años y o mujeres o personas que tengan factores predisponentes para osteoporosis. Bien. En cuanto al inicio de la aplicación, se puede hacer en cualquier momento del ciclo, siempre que haya una certeza razonable de que no hay embarazo. Si comienza a usarse durante los primeros 7 días del ciclo, no necesita ningún método anticonceptivo de respaldo. Y si se aplica en otro momento, se deben usar métodos de respaldo los primeros 7 días. En cuanto al posparto, puede iniciarse inmediatamente si la persona que lo va a usar no está amamantando, y en las que están amamantando se debe comenzar a usar el método después de las 6 semanas posparto. En realidad, para los anticonceptivos, las personas que están amamantando siempre se espera 6 semanas. Bien. Para el cambio de método de anticonceptivo trimestral inyectable a ACO o de solo progestágeno o inyectable de combinado inyectable o implante subdérmico, se debe comenzar cuando correspondía la siguiente aplicación del inyectable y no hay necesidad de usar métodos de respaldo. El retraso en la aplicación
Si se retrasa más de 4 semanas, debe usar un método de barrera durante los siguientes 7 días. Y en este caso, proceder como si iniciara nuevamente el método. El seguimiento se sugiere un control de la tensión arterial anual y los efectos secundarios que hay que decirle a la paciente son cambios en el patrón de sangrado. Si el sangrado es muy abundante, puede utilizarse ácido mefenámico 500 miligramos hasta 3 veces por día por 5 días. O se pueden usar antiinflamatorios no esteroides. Bien. Se puede sugerir también si la irregularidad del sangrado es muy profusa, se puede sugerir tratar con anticonceptivos combinados superponiendo los métodos. De tomar esta decisión puede utilizarse pastillas anticonceptivas el primer día del sangrado y continuar por 21 días durante algunos ciclos y reevaluar. Para prevenir la anemia, recomendar la ingesta de alimentos con hierro. O sea, vamos a, si tiene sangrados que son muy profusos, lo que hacemos es tomarle un anticonceptivo oral combinado y con eso tratamos de cortar ese sangrado. En cuanto a la demora en el restablecimiento de la fertilidad, lo que había dicho la doctora Mariana, 9 meses. Acá decía suele ser de 10 y luego de la última inyección. Independientemente de cuántas inyecciones ha usado, o sea, no importa si usó una o usó 4, digamos, hay una demora. Bien. Porque es de En cuanto a los implantes subdérmicos, son pequeños cilindros o cápsulas flexibles que se colocan debajo de la piel en la cara interna de la parte superior del brazo. Es uno de los métodos reversibles de larga duración porque previene el embarazo a largo plazo y su acción es reversible cuando se lo extrae. Una vez colocado, no requiere que la persona usuaria realice ninguna acción para lograr el efecto anticonceptivo. Puede utilizarse durante la lactancia y no afectan el volumen de la leche ni su composición. Puede ser usado por personas que tengan contraindicaciones sobre los estrógenos y suele observarse irregularidades menstruales en los primeros meses, incluso amenorrea sin importancia. Bien. Bueno, en Argentina se comercializa un solo tipo de implante que contiene etonogestrel 68 miligramos y mantiene su eficacia anticonceptiva durante 3 años. Esta se coloca haciendo una pequeña incisión en la parte superior del brazo con anestesia local. Su principal mecanismo de acción es la inhibición de la ovulación, además del espesamiento del moco cervical. Con el uso se producen menos de un embarazo cada 100 personas usuarias y una vez que se retira se recupera la fertilidad inmediatamente. La hormona no permanece en el cuerpo. Es en el artículo, bueno, no es un artículo, son las actualizaciones del 2019 sobre los MAC, de ahí yo basé mi clase, hablaba sobre la importancia de explicarle a los pacientes, a las pacientes que van a ser usuarias de este método, sobre todo el procedimiento que se le va a realizar, la colocación, sobre los efectos adversos que puede llegar a tener, de cómo solucionaríamos algunos de esos efectos adversos si ocurrieran, y de cómo sería la forma también de la extracción antes de colocar, porque todos esos factores tienen que tener en cuenta los pacientes, digamos. Y mejora también que el médico se explaye un poco en esto, mejora la adherencia y cómo el paciente recibe el método. Bien. Al no contener estrógeno, bueno, ya habíamos dicho eso, puede ser usado por los pacientes que tienen contraindicaciones durante el post-evento obstétrico inmediato, incluso si están amamantando también puede ser colocado.
No está contraindicado en personas obesas. Y bueno, y esto de que es fundamental brindar un adecuado asesoramiento sobre la colocación para favorecer la continuidad de su uso. Sobre la colocación, efectos adversos, sobre todo. Bien. Se puede colocar en cualquier momento del ciclo, siempre que haya una certeza razonable de que no hay embarazo. Si lo hacemos en los primeros 5 días, brinda seguridad de que no hay embarazo y a la vez no va a requerir método de respaldo. Bien. En cuanto a los efectos secundarios, los más frecuentes son las alteraciones del sangrado. 1 de cada 5 personas usuarias experimenta amenorrea, mientras que otras de cada 5 presenta sangrado frecuente y o prolongado. El patrón de sangrado durante los 3 primeros meses generalmente permite predecir cómo va a ser ese patrón de sangrado a futuro. Lo más frecuente es que presenten un sangrado irregular. Cuando el sangrado es muy prolongado o molesto, se puede tratar con AINES, por ejemplo, ibuprofeno 600 miligramos cada 8 horas por 5 días. O anticonceptivos orales combinados de bajas dosis durante 2 a 3 ciclos, como habíamos descrito antes. Otros efectos secundarios comunes son la cefalea, depresión, el acné puede mejorar o empeorar, puede haber variaciones de peso, tensión mamaria, mareos, cambios de humor y náuseas. Los anticonceptivos hormonales de emergencia, también llamado píldora o pastilla del día después o postcoital. El mecanismo de acción que produce es la anovulación cuando antes se tome el comprimido, luego del coito, o sea, cuantas menos horas hayan pasado, mayor será su efectividad. No tienen contraindicaciones, no presenta riesgos para la salud ni riesgo de sobredosis. En caso de que el embarazo ya se haya producido, no interrumpe el embarazo, no provoca aborto ni afecta al embrión. Bien. No previene de enfermedades de transmisión sexual, contribuye a reducir la mortalidad y morbilidad materna causada por los abortos inseguros. La persona que solicita el anticonceptivo de emergencia tiene derecho a recibirla todas las veces que lo pida. Obviamente, nosotros le aconsejamos a nuestros pacientes que no usen como método anticonceptivo principal, sino que realmente sea un método de emergencia, pero no afecta la cantidad. Ellos pueden pedir la cantidad de veces que quieran y nosotros lo tenemos que dar. Y a partir de los 13 años puede accederse en forma autónoma a este tipo de anticonceptivo. Es un poquito de ley que estaba y me parecía lindo porque a veces cuando son menores de edad nos presentan dudas. Siguiente. El mecanismo anticonceptivo, bueno, habíamos dicho que impide o retarda la ovulación inhibiendo el pico preovulatorio de la hormona luteinizante y de esta manera impidiendo la maduración y liberación del óvulo. En cuanto a su eficacia anticonceptiva, depende del momento del ciclo en que se utilice y el tiempo transcurrido desde la relación sexual no protegida. Si se toma dentro de las primeras 12 horas, es de 95% y va disminuyendo progresivamente con el pasar de las horas. Cuando ya ha pasado entre 49 y 72 horas, la efectividad es del 58% y puede tomarse hasta dentro de las 120 horas luego de la relación sexual no protegida. Bien. Hay algunas aclaraciones a realizar. Generalmente en personas con obesidad puede ser menos efectiva y por lo cual se recomienda que si son personas con una masa corporal mayor índice de masa, perdón, mayor a 30, se use una doble dosis. La recuperación con respecto a la recuperación de la fertilidad, solo protege o disminuye la posibilidad del embarazo
para la relación sexual cercana a la toma. A partir del día siguiente en que el paciente toma el anticonceptivo oral de emergencia hormonal, la posibilidad de embarazo es la misma que sin protección anticonceptiva. O sea, solo nos protege de lo que hayamos hecho antes de tomar el comprimido, porque lo que viene después ya es otro tema. Los anticonceptivos de emergencia pueden ser tomados sin riesgo, sin importar la edad, incluso por las personas que no pueden utilizar métodos anticonceptivos hormonales de manera constante, ya que la dosis de hormona que contiene esta pastilla es relativamente pequeña y se utiliza en un corto tiempo. Sí. ¿Cómo se realiza la administración? Dependiendo de la dosis del comprimido. Si tenemos el de 1,5 miligramos, es una sola dosis, y si tenemos el de 0,75 en dos dosis diferidas por 12 horas. O los dos comprimidos juntos. Esto me pareció interesante porque a veces, en un caso de extrema urgencia, no disponemos de los anticonceptivos de emergencia y puede lograrse la dosis de levonorgestrel con la mini píldora. Deben tomarse 25 comprimidos cada 12 horas en 2 tomas. O sea, en total 50 comprimidos, es decir, 1,5 de levonorgestrel. Bien. Perdón. Situaciones en las que se recomienda el uso de estos métodos. Bueno, ante una relación sexual sin protección, ante el uso incorrecto o accidente con otro método anticonceptivo, ante una violación, puede ser utilizada bien. Y bueno, los dispositivos intrauterinos. Es un método anticonceptivo reversible de larga duración, tiene alta eficacia anticonceptiva y es cómodo porque, bueno, no depende del tipo de uso que le dé el paciente, depende de la colocación y de la colocación y de el correcto seguimiento. Puede ser usado de forma segura. Una vez colocado, la efectividad no depende de la persona usuaria, que habíamos dicho. Existen diferentes tipos y modelos, el más utilizado es el de la T de cobre. El principal efecto secundario del DIU con cobre es el aumento del sangrado durante la menstruación y la duración del efecto anticonceptivo varía de 3 a 10 años, de acuerdo a la cantidad de cobre que contenga el DIU. Bien. El dispositivo intrauterino con cobre son los más utilizados actualmente. Entre los diferentes modelos está el de la T. El cobre actúa directamente sobre los espermatozoides, afectando su motilidad, capacitación y actividad espermática. Actúa prefertilización, inhibiendo la unión del espermatozoide con el ovocito, y puede ser indicado en forma segura en la mayoría de las personas con capacidad de gestar, hayan tenido hijos o no. Sí. En cuanto a la eficacia anticonceptiva con el uso correcto, menos de un embarazo cada 100 mujeres por año de uso. La duración del efecto anticonceptivo es de acción prolongada. El DIU que tiene menos de 300 milímetros de cobre tiene una duración aproximadamente de 3 años. En cambio, el modelo T cobre 380 puede usarse hasta 10. Bien. Recuperación de la fertilidad es una vez que la reacción inflamatoria desaparece, la fertilidad se recupera. La mayoría de las personas con útero pueden utilizar DIU como método anticonceptivo. Puede producir aumento del sangrado menstrual, cosa que ya habíamos mencionado. Es importante cuando las personas ya de por sí tienen anemia, o es importante ya que se evalúe otra posibilidad, o sea, usar otro método anticonceptivo en esas personas, que no sea DIU. Bien. La nuliparidad no es considerada una contraindicación. El anterior me parece que estaba anterior, Filmina, por
Esto siempre, hace muchos años, fue considerado una contraindicación, ya que se pensaba que al estar aumentado el riesgo de perforación, eh, al estar aumentado, sino que había cierto riesgo de perforación del útero con la colocación y que esto aumentaba la posibilidad de infertilidad, pero no se asocian mayores tasas de perforación, expulsión e infección con la nuliparidad. O sea, no se asocia con la nuliparidad todo esto, entonces dejó de ser una contraindicación. Bien. En cuanto al control post-inserción, es clínico, se realiza una especuloscopía, debemos detectar y observar los hilos, ver si no hay algún proceso infeccioso. Si está disponible un ecógrafo, se le hace un control ecográfico. Los controles ecográficos sugeridos son: a los 7 días de la ocasión se recomienda no tener relaciones sexuales con penetración y no usar tampones vaginales ni realizar baños de inmersión. Después de la menstruación siguiente a la inserción, a los 6 meses de colocado y después una vez por año. O sea, controles a los 7 días, después de la menstruación siguiente a la colocación, a los 6 meses y luego cada año. Bien. La ecografía no debe solicitarse de rutina. Si en el examen los hilos no se observan o tienen en el caso de que el médico que está haciendo el control fue el que insertó el DIU, tiene que observar el largo de los hilos, si no están más largos de lo que lo habías dejado, o si la persona usuaria presenta sangrado o dolor, ahí recién solicitamos la ecografía para observar su posición intrauterina. O sea, más allá de los controles sugeridos, que sí o sí le vamos a hacer cada año, una vez que la paciente ya pasó los 6 meses, no debemos pedir todo el tiempo ecografías para ver dónde está el DIU, simplemente hacer el examen clínico. Bien. Si bien los efectos adversos son comunes, no todas las personas lo presentan. Habíamos hablado del aumento del sangrado o los cambios en el patrón. Es frecuente y la expulsión del DIU también es otro efecto adverso, digamos. Las contracciones uterinas pueden generar la expulsión total o parcial del DIU a través del cervix. En la mayoría de los casos, las personas experimentan fuertes dolores y goteos o sangrados previos a la expulsión, aunque hay casos en los que puede ser asintomática. Sí. Otro puede ser la perforación uterina, que es una de las complicaciones más graves, está asociada a la inserción del dispositivo. El dolor pelviano puede ser intramenstrual, o intermenstrual y sin relación con el ciclo, o sin relación. Se realizará la valoración clínica para determinar su relación con el DIU y descartar otras etiologías de dolor. También la leucorrea puede ser otro, descartar la causa infecciosa. Esta generalmente se debe al efecto del DIU sobre el endocérvix. Y después tenemos la infección post-colocación y es una complicación infrecuente. Luego tenemos el dispositivo intrauterino con levonorgestrel, que es un método reversible de larga duración, brinda protección por 5 años, su principal mecanismo de acción es la alteración del muco cervical y evita la proliferación del endometrio, impidiendo de esta manera ascenso de los espermatozoides. Acá esto es también va a disminuir el sangrado, entonces habíamos dicho que capaz a las pacientes con anemia podríamos ver si ella quiere colocarse un DIU, en vez de DIU de cobre podríamos poner DIU con levonorgestrel, por ejemplo. Puede ser usado en manera segura, en la mayoría de las personas,
está indicado, especialmente en aquellas que tienen menstruaciones muy abundantes. Suele observarse cambios en el sangrado, pero que no son perjudiciales, siempre aclarándole al paciente que, porque es una pregunta muy frecuente, que el cambio en el patrón del sangrado puede ser incómodo o no, pero nunca es perjudicial. El efecto secundario más frecuente del DIU con levonorgestrel es el goteo sanguíneo persistente y no ofrece protección contra las enfermedades. Su mecanismo de acción: la hormona que libera produce cambio en el moco cervical e impide el ascenso de los espermatozoides, además de evitar la proliferación del endometrio. Y esta alteración evita que los espermatozoides sufran los cambios que necesitan para fecundar el óvulo. Su eficacia anticonceptiva es de 0,2 embarazos cada 100 mujeres por año. La recuperación de la fertilidad: su acción desaparece rápidamente y se recupera la fertilidad sin demora una vez extraído el DIU. La hormona no permanece en el cuerpo. Bien. Y ahora ya pasamos de los intrauterinos. Vamos con la anticoncepción quirúrgica. Es un método anticonceptivo permanente que se realiza a través de una operación sencilla. Es recomendado para las personas que no desean tener más hijos o que no desean tener o que ya tienen y no quieren tener más, ya que en general no es reversible. Se conoce generalmente a la anticoncepción quirúrgica por los nombres de las dos operaciones, son la ligadura de trompas o tubario en las personas con capacidad de gestar y vasectomía en las personas con sistema pene-testículo. Para su realización se requiere ser mayor de 16 años, recibir una consejería y firmar el consentimiento informado. Bien. En cuanto a la ligadura tubaria, es permanente para personas con capacidad de gestar, en general no es reversible, no hay ninguna condición médica que restrinja la posibilidad de elección de la ligadura tubaria como método anticonceptivo, aunque algunas condiciones o circunstancias requieren ciertas precauciones y no tiene efectos secundarios a largo plazo. En cuanto a la vasectomía, es un método anticonceptivo permanente para personas con sistema pene-testículo, en general es irreversible. Se conoce también como esterilización masculina, ligadura de los conductos deferentes. No hay ninguna condición médica que restrinja las posibilidades de elección de este método. Debe usarse otro método anticonceptivo durante los 3 meses posteriores a la vasectomía y no afecta o interfiere con las erecciones ni con el aspecto de las eyaculaciones. Los métodos químicos son los métodos menos eficaces, por eso suelen utilizarse como respaldo de otros métodos. En los más utilizados son el nonoxinol 9 y el cloruro de benzalconil. Se introducen profundamente en la vagina, en la zona próxima al cuello uterino, y pueden colocarse antes para no interrumpir la relación sexual. Aumenta la lubricación durante el coito. El uso frecuente del nonoxinol puede incrementar el riesgo de contraer HIV. Eso era porque la explicación es que se producen más lesiones con este químico en la mucosa, por eso aumentaba el riesgo, y no protegen contra las ITS. Su mecanismo de acción es rompen la membrana de los espermatozoides, que se destruyen y se enlentecen, digamos. Esto evita que el espermatozoide llegue al óvulo. Su eficacia son de baja eficacia y con el uso correcto hay 18 embarazos cada 100 mujeres durante el primer año. Sí. En cuanto a la administración del método, bueno, hay que verificar la fecha de vencimiento, introducir profundamente el espermicida en la vagina, con un aplicador o con los dedos. Debe ser colocado antes de cada relación sexual,
con un tiempo no mayor a 1 hora y no menor a 15 minutos en caso de los óvulos. La crema necesita menos o ningún tiempo de espera, o sea, inmediatamente antes hay que colocarse. No debe realizarse lavados vaginales hasta 6 horas después del coito. La duración del efecto anticonceptivo es de aproximadamente 1 hora. Cada coito vaginal, debe usarse, antes de cada coito debe usarse una nueva dosis. Y dado que son métodos de mediana eficacia, se recomienda utilizarlos siempre junto con otro método, en el caso, por ejemplo, del preservativo, diafragma, como habíamos dicho. Y siguiente. Y luego tenemos los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad. Son métodos anticonceptivos basados en la abstinencia del coito en los momentos fértiles. La efectividad depende de la exactitud del cálculo para identificar los días fértiles de la persona con capacidad de gestar, la habilidad de la persona para identificar su fase fértil y para seguir las normas del método elegido, y la motivación de la persona y su pareja, si la tuviere, para usar el método correctamente. O sea, depende mucho de las personas que lo utilizan. Bien. Tenemos los métodos basados en el calendario, que hay dos: el del ritmo y el de los días fijos. Del ritmo debe registrarse los ciclos durante un año. A los ciclos más cortos se le van a restar 18 días y a los más largos se le quitan 11 días. Y hay un ejemplo más clarificador. Sí, un ciclo de 26 días menos 18, 8 días. Y el más largo fue de 32 días, se le resta 11, se quedan 21 días. Entonces, según este cálculo, la persona debe abstenerse del coito vaginal desde el día 8 del ciclo hasta el día 21. De los días fijos, se consideran días fértiles del día 8 al 19. En estos días no se pueden tener relaciones sexuales con penetración pene-vagina sin utilizar un método adicional como un preservativo. O sea, el de los días fijos, de 8 a 19, el del ritmo debe tener un año de preparación, de que uno calcule cómo fueron todos sus ciclos y de ahí en más elegir este método. Siguiente. El método de la temperatura basal, la explicación es que la temperatura se eleva después de la ovulación, se mantiene elevada hasta el comienzo de la menstruación. Entonces, debe tomarse la temperatura en forma basal cuando la persona todavía no se levantó de la cama, de forma oral, anal o vaginal, y la persona debe abstenerse de mantener relaciones con penetración desde el primer día del ciclo hasta el tercer día después de la elevación térmica. Método de las secreciones cervicales, un método de Billing, desde el día en que aparece el moco hasta el 4.º día después del ápice no se debe mantener relaciones sexuales con penetración pene-vagina, ya que ese día el periodo fértil. Esto se refiere a que luego de la menstruación viene un periodo seco de 2 a 3 días y luego el moco es un moco blanco, espeso, y se va haciendo cada vez más transparente y forma hilos hacia la ovulación. Y método sintotérmico combina la temperatura basal y las secreciones vaginales. O sea, la persona se tiene que tomar la temperatura y tiene que ir comparando las secreciones vaginales. Sí. Gracias por su atención. Disculpen que fue un poco largo, pero bueno, creo que es necesario conocer todos los métodos anticonceptivos para poder aconsejar a nuestros pacientes. Exacto. La verdad que la clase es un tema re largo porque cada vez tenemos también más variedad de métodos que se le puede ofrecer a las personas. Mariana, se te escucha muy lejos. A ver, ahora.